Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a continuar con nuestra clase de Introducción a la Ética con el pastor Pablo Tremba. Pero antes de darle lugar al pastor, quiero invitar al pastor Humberto Paz para que oremos por la clase y le damos la bienvenida al pastor Pablo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas. No solamente hable, sino que haga cambios y transforme nuestras vidas conforme a tu palabra. Que bendigas al pastor Pablo al exponer esta materia o esta clase. Señor, tu palabra es vida y es espíritu. Que en esta noche podamos experimentar ambos. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Mm. Amén. Bienvenidos aquí a Comprensión de los Tiempos y a esta clase de ética bíblica o ética cristiana, esta segunda tanda de sesiones. En la primera vimos la definición de ética cristiana, vimos también cómo comenzó todo el problema mirando a Génesis capítulo 3, donde comenzó el desorden que hoy nosotros estamos experimentando y que esos principios que aparecen allí en Génesis 3 hoy también se están dando en nuestra vida y en el mundo, y pues principios que si no los tenemos bien en cuenta, vamos a estar tomando decisiones equivocadas, faltas de ética, y nos metemos en problemas. Y también vimos que el temor de Dios es fundamental en el tema de la ética. Y quiero recordar que cuando hablamos de ética bíblica, ética cristiana, pues estamos hablando de aquella ética basada en una teología cristiana, en la Biblia. Estamos hablando de que ella nos da los parámetros, o mejor, podemos decir que es Dios el que nos dicta cuál es el camino a seguir, un camino que es conforme a su carácter, y que si le queremos agradar a Él, pues entonces le ponemos atención y vamos a obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y no solamente es porque Dios dice que es bueno, sino porque también finalmente esto tiene buenos resultados cuando seguimos los caminos del Señor. Quiero comenzar también en esta tanda con los versículos que inicialmente estuvimos mirando de cerca como base de todo este seminario de ética cristiana. Uno está en Miqueas capítulo 6 al 9. Es una cita que considero es clave y que resume lo que es esta ética bíblica. Allí dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que eso es ética cristiana, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. Y la otra cita está en Eclesiastés 12, 13 al 14, donde dice: mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Aquí este escritor de Eclesiastés
concluye después de haber vivido todas las cosas que este mundo ofrece y dice, al final de todo, lo que vale es temer a Dios y obedecer sus mandatos, porque ese es el deber que nosotros los humanos tenemos y además vamos a ser juzgados por cada cosa que nosotros hagamos, bueno o malo, lo que se ha hecho en secreto, tenemos que rendir cuentas a Dios. Entonces, con esa base quiero entrar al tema de esta sesión, discerniendo la voluntad de Dios, porque sabemos que ética cristiana basa en la voluntad de Dios y tenemos que aclarar algunas cositas acá cuando vemos la ética cristiana y queremos discernir la voluntad de Dios. Otra vez, en este caso, voy a volver a leer Biblia, muchas citas bíblicas, porque yo creo que ellas hablan por sí solas. No hay que inventar aquí nada, solamente verlas en el contexto de la ética cristiana y así discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, aquello que es bueno, aquello que refleja el temor de Dios, aquello que honra a Dios. En Romanos 12, versículo 2 dice, y no os adaptéis, esto es Reina Valera, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí vemos que la Biblia nos invita, Pablo nos está invitando a verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, que cambia nuestra manera de pensar, pero no solamente nuestra manera de pensar, sino también nuestro comportamiento, porque si ustedes recuerdan en nuestras primeras sesiones hablábamos de que la doctrina que nosotros abrazamos, aceptamos, las verdades que nosotros aceptamos, finalmente van a estar determinando nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones. Y por eso Pablo aquí nos está invitando a conocer la voluntad de Dios para poder ver qué es lo que Dios quiere, cambiar nuestra manera de pensar y también así pues nuestra manera de actuar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eh, ambos evangelios nos llaman a que conozcamos la voluntad de Dios que marcará nuestra ética cristiana. Quiero leer Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí quiero llamar la atención a algunos puntos. Pablo está orando por la iglesia en Colosea y es interesante notar lo que él ora o cómo él está orando por los colosenses y él dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Él es interesante, si usted quiere hacer un estudio, yo le animo a hacer un estudio de las oraciones del apóstol Pablo y analizar el contenido de estas oraciones. Y muy interesante ese contenido. Y vamos a ver que esas oraciones del apóstol Pablo por la iglesia sonaron muy diferente a muchas de nuestras oraciones hoy en día cuando estamos orando por la iglesia. Aquí Pablo está diciendo, yo oro para que estén o sean llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, y ahora viene para que anden como es digno del Señor. Aquí entendemos la voluntad de Dios, y cuando conocemos esa voluntad de Dios, y entonces se espera que nosotros comencemos a andar como es digno del Señor, ética cristiana, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. Aquí vemos el fruto eh, de la ética cristiana. No solamente vivimos la ética cristiana porque es un mandato, porque consideramos que es, sí, lo correcto, sino que también vemos que la ética cristiana vivida en el diario vivir, vale la redundancia, tiene un efecto, un fruto, y es un fruto en toda buena obra, y vamos a crecer además en el conocimiento de Dios, en la teología. Vamos a crecer en la teología. Estos son dos versículos que yo digo tienen mucho que decirnos. En Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino. Este es el Padre nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, eh, y que pide que que si oramos, que oremos de esa manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. El reino de Dios tiene un rey, y ese rey tiene una voluntad, y se espera que esa voluntad se haga, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Por eso es tan importante que nosotros discernamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para todas las áreas de nuestra vida. Colosenses, una vez más en Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4:12 nos dice: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. También muy interesante, Epafras se esforzaba por los de Colosea. ¿Y cómo es que se esforzaba? En oración, orando por los colosenses. Ahora, ¿qué oraba por los colosenses? Para que estén firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y bueno, Romanos 12:2, nosotros ya lo habíamos leído. La pregunta que surge es: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Ahora, antes de mirar algunas cositas de cómo conocer la voluntad de Dios, tengo que aclarar algunas cosas, porque son importantes. Hay diferentes tipos de la voluntad de Dios: la soberana y la moral. Estas dos voluntades, yo creo que es muy importante que nosotros las analicemos, porque tienen valor en el momento que nosotros estamos actuando y viviendo de tal manera que le agrademos al Señor. La voluntad soberana de Dios. Miremos primero lo que esto significa. La voluntad soberana de Dios es el plan secreto de Dios, que incluye todo lo que ocurre en el universo, tanto lo bueno como lo malo, y voy a explicar eso ya en un ratico. Está mayormente oculta para el hombre. Aquí nosotros muchas veces no sabemos de lo que va a pasar, o de lo que Dios está planeando. Sí, hay una voluntad que es un secreto, es un plan secreto. Dios está detrás de eso. Nosotros no lo sabemos, no lo podemos manipular. Yo pienso aquí en Job. Job era un hombre temeroso de Dios. Ustedes seguramente han leído la historia, y si no, pues yo los invito a que la lean.
esta historia de Job. A algunos no nos gusta leer Job, especialmente por todo lo que este pobre hombre vivió, pero sabemos que Job era un hombre muy próspero y Satanás no podía verlo prosperar porque decía que Dios lo estaba bendiciendo. Y lo acusó de que él era solamente fiel a Dios porque le iba bien. Y Dios permitió en su soberanía que él fuera golpeado. Y bueno, cuán fuerte fue golpeado lo podemos leer allí en Job capítulo 1. Los siguientes capítulos es un desarrollo de esa, de esa, de esa lucha por entender qué fue lo que pasó y por qué pasó todo lo que le ocurrió a Job. Pero en el mismo capítulo vemos que Job aceptó la voluntad soberana de Dios, aunque no fue nada fácil para él, y a veces él se desesperó cuando leemos todo el libro de Job, porque sí, él estaba viviendo momentos, pero muy, muy difíciles. Sin embargo, leemos que Job no pecó ni culpó a Dios. En otras palabras, cumplió con la voluntad moral de Dios. Mire lo que dice Job capítulo 1, 20 al 22. 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 22 dice: En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Vemos en estos versículos y en la historia de Job la voluntad soberana de Dios, algo que Job no tenía el control, sobre lo cual no tenía el control, no sabía qué le iba a pasar, pasó. Esto es naturalmente una cosa terrible la que pasó, pero Dios permitió eso. Finalmente Dios es glorificado y también Job aprende unas lecciones en medio de toda esta voluntad soberana de Dios. En medio de todas esas circunstancias vividas, Job no peca, él se comporta éticamente correcto, adora a Dios, no culpa a Dios, no peca. Entonces, la voluntad soberana de Dios no se puede conocer de antemano, no la podemos evadir, la debemos aceptar humildemente y en medio de ella cuidar que nosotros vivamos de acuerdo a los parámetros, a los mandamientos, según los mandamientos de Dios. La voluntad soberana es el plan indirecto y perfecto de Dios, aunque incluye también aquellas cosas malas que ocurren en el mundo. No es porque Dios es malo y las está enviando, sino como en el caso de Job vemos que él permite que estas cosas ocurran y finalmente el plan divino final se lleva a cabo porque Dios tiene aún en esos momentos el control. Las cosas malas que ocurren y que Dios de alguna manera permite no son parte del carácter de Dios. Por eso uno no puede decir, bueno, es que Dios quiso hacerme mal. No, eso no lo podemos decir. Dios no busca el mal para nosotros, pero como vivimos en un mundo contaminado, hasta esas cosas las está usando Dios para sacar adelante su plan. Así que la voluntad soberana de Dios también nos libera de hacer muchas decisiones, pero sí juega un papel en la planeación del hombre. En Santiago capítulo 4, 13 al 16, Santiago 4, 13 al 16, nosotros leemos: Oigan ahora, ustedes que dicen hoy o mañana
iremos a tal o cual ciudad, yo añadiría hoy también país, ¿cierto? Porque a veces uno dice, no, yo me voy para tal país y entonces me va mejor. Y bueno, hacemos planes, pensamos que allá las cosas serán mejor que donde estamos y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, versículo 14, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay una voluntad soberana que nosotros no controlamos, ¿cierto? Eso está en las manos de Dios. Pero versículo 16 dice, pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia es mala. Mire acá, el versículo 16 habla de la ética, cómo en circunstancias que no podemos controlar nos debemos nosotros comportar. Y aquí dice, no se jacte, como si usted tuviera el control sobre todo o que ya sabe cómo va a ocurrir. Y entonces, esto es donde a veces uno cuando ciertas declaraciones hoy en día que se hacen y que, como se dice, es como para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, no va por el lado que es. Si usted declara la palabra de Dios, aleluya. Pero si usted declara algo porque esa es su idea, su pensamiento y no considera que Dios puede cambiar las cosas y hacer lo que se le da la gana, entonces vas a posiblemente a entrar en algún conflicto. No importa lo que ocurre y que sobre lo que no tenemos control, en medio de eso Dios espera que nosotros nos comportemos de una manera que nosotros le agrademos a Él. ¿Ah? Ok, pero hay unas citas que me llamaron a mí la atención, porque Santiago 4:13 al 16, yo me pregunto, ¿cómo fue eso en la vida del apóstol Pablo? Y mire en Hechos 18:21. Hechos 18:21, él dice, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. De Éfeso. Él tenía un deseo y pensaba, ojalá pueda volver. Y digo, está en mis planes volver, pero la voluntad de Dios soberana está por encima de cualquier plan humano. En- por eso llega y dice, si Dios quiere. Y eso no es como hoy nosotros lo decimos, ay, pues si Dios quiere, ¿no? Y es como una frase ahí toda coloquial o yo no sé, como para decir, si yo no quiero, se lo echo a Dios en el regazo y le echamos la culpa a Dios que yo incumplí o alguna cosa así, pero no es. Aquí Pablo, él está diciendo que su vida está bajo la voluntad soberana de Dios. En Primera de Corintios capítulo 4:19 dice, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, si Dios quiere. Primera de Corintios 16:7, Pablo, otra vez, pues no deseo, pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo. Es la voluntad de Pablo, el deseo, pero él añade, si el Señor me lo permite, por encima de los planes, de la agenda del apóstol, está la voluntad soberana. Y así es también con nosotros. Hay cosas que nosotros simplemente no podemos decidir si es así o es asá, porque Dios es el que manda y está por encima de todo. Dos citas más que son también interesantes. Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios lo permite. Y finalmente Romanos 1:10 al 13, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, póngale cuidado,
no es la voluntad moral, es la voluntad soberana, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Aquí Pablo desea, él ve que es conveniente, que es bueno visitar a los romanos y poder compartir con ellos para edificarlos y él también ser edificado, pero él también admite que esto está en las manos de Dios por la voluntad de Dios, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Entonces vemos aquí claramente la voluntad soberana de Dios. Hablemos un rato acerca ahora de la voluntad moral de Dios. Esta es revelada a nosotros a través de los escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y no puede ser ampliada ni tampoco reducida. Esta no se puede acomodar a los deseos de la gente o a los pensamientos. Eso es algo que Dios dice, así es. Y esa voluntad revela el corazón de Dios. Son los mandamientos revelados en la Biblia, principalmente en este momento, pues pensamos en los 10 mandamientos allí en Éxodo 20, y que pueden o que deben ser enseñados a los hombres para que sepan qué es lo que deben creer y cómo deben vivir en este mundo. Esto es igual a vivir la ética cristiana. La ética cristiana, como lo hemos ya visto, basada en la palabra de Dios, basada en los mandamientos de Dios. Debe ser investigada, es la voluntad soberana, no hay que investigarla, eso viene, Dios tiene el control, nosotros no sabemos, pero en medio de cualquier cosa que nos ocurra o vivamos, Dios espera que investiguemos cuál es la voluntad moral que Él desea que nosotros conozcamos y la practiquemos. Hay que aprenderla y dejarnos guiar por ellos, por estos mandamientos. Esta voluntad puede ser ignorada o desobedecida. Pues hay gente que no les interesa los 10 mandamientos. De hecho, se vuelven para algunos hasta incómodos porque quieren vivir su vida de acuerdo a los deseos pecaminosos y la desobedecen. Ahora, los cristianos a veces la conocen y la desobedecen igual, pero Dios sí espera que nosotros vivamos esos mandamientos porque eso es lo que Él espera, es conforme a su carácter, pero también tiene resultados buenos para nuestra vida, porque son mandamientos que llevan a la vida, son mandamientos que producen paz, que nos acercan a Dios. La desobediencia de esta voluntad lleva entonces al pecado. Es la voluntad directa y perfecta, incluye el comportamiento y aquellas actitudes que tienen que ver con el carácter de Dios y naturalmente que glorifican a Dios. ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? Una vez más, esta está claramente revelada en, a los escritores del Antiguo Testamento o por ellos a nosotros y del Nuevo Testamento también, y no pueden ser ampliados ni reducidos. Está o son los 10 mandamientos, como ya lo dije, y el Sermón del Monte, que prácticamente Jesús agarra los 10 mandamientos
y los explica y nos muestra cómo se aplican al diario vivir, a la vida del creyente. Y Dios quiere que nosotros sepamos esos mandamientos, esa voluntad moral y que naturalmente la cumplamos. Esto tiene que ver con investigar esa voluntad. Tenemos que aprender cuáles son esos mandamientos. Por eso estudiamos la Biblia, la leemos, tratamos de conocer quién es Dios, su corazón, y poder así entonces responderle a Él con una actitud de obediencia y de honra y de agradarle a Él, evitando todo aquello que a Él no le agrada. Ahora, en la voluntad moral, eh, eh, Dios revela su voluntad con respecto al bien y el mal. La voluntad moral de Dios la encontramos, ya lo dije, en su palabra, en la Biblia, y es obligatoria para todos los hombres en cualquier lugar del mundo. Es ella la que define lo que es pecado. Nosotros no definimos lo que es bueno y malo. Eso lo define Dios y nosotros nos tenemos que atener a ello y poner pues atención. Pero ahora, entre las cosas buenas que nosotros podemos definir, tenemos algo muy interesante, y es que a veces Dios permite que hayan dos cosas buenas ahí y usted puede definir esto responsablemente y de las dos cosas entonces mirar qué es lo mejor para usted o qué es lo que usted prefiere en ese momento. Entonces, en el caso de la voluntad moral, en caso de la voluntad del bien y del mal, tenemos entre las cosas buenas a veces dos opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted va a comprar un auto, y entonces es bueno, lo necesita para su familia, entonces usted puede decir, bueno, ¿qué auto es del Señor? ¿No? A veces gente dice, no, el Señor me hizo comprar este auto. No, esas son cosas, si usted lo necesita y eso no lo va a usar para matar a alguien, entonces es bueno y usted puede usted puede comprar el rojo o el azul, el más grande o el más pequeño. Esas son cosas que usted va a definir con toda la libertad y no va a estar pecando. ¿Cómo podemos nosotros tomar entonces decisiones sabias? Primero, pues ya lo dije y lo vuelvo a insistir, la Biblia es el máximo criterio. Ella nos informa lo que Dios espera de nosotros en el área ética y moral. Nos da conceptos, principios, mandamientos como guía para nuestro comportamiento. Leemos en 1 de Tesalonicenses 4, 3 y siguientes, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, cuando hablamos de que la palabra nos dice qué es lo bueno delante de Dios y qué es lo que debemos hacer, no tenemos que esperar que ahora el Espíritu nos muestre si sí o si no. Ahí está escrito, usted hágalo, cúmplalo, camine por ahí, ¿no? No hagamos esto tan complicado. Si la Biblia dice no robe, no tienes que mirar a ver si Dios te permite hoy o robar y que estás esperando un impulso de Dios a ver si robas o no. El tema es, la Biblia dice eso, así usted lo cumple y estás en lo correcto. Primera de Tesalonicenses 5, 11 al 12. Primera de Tesalonicenses 5, 11 al 12 dice, por tanto, confórtense los unos a los otros
y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay que ah, reconocer a los que trabajan con diligencia. En otro lado, en Tesalonicenses dice que los perezosos que ni coman, ¿no es cierto? Porque son perezosos. Entonces la palabra nos dice que hay que trabajar. ¿Por qué entonces tenemos que levantarnos la mañana y decir, Señor, ¿será que usted quiere hoy que trabaje? No, la Biblia dice, trabaje, ¿no es cierto? Entonces usted va a organizar su vida para trabajar y así proveer para sus necesidades y la de su familia. Otra cita está en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Allá en Filipenses 2 se habla de la humildad, de la entrega, del sacrificio de Jesús, el espíritu de servicio. Y nos llama Pablo a tener esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Esto no hay que esperar que Dios ahora se revele de manera especial. Aquí ya lo reveló y podemos leerlo, investigarlo y practicarlo en nuestro diario vivir. La palabra de Dios, por eso, es el máximo criterio cuando nosotros estamos determinando cuál es la voluntad de Dios moral para nosotros, cómo debemos nosotros vivir nuestra vida. Ahí está escrito, aquí no hay que inventarse nada y esto no se determina por democracia ni por mayoría de votos. Aquí hay el rey del reino de Dios que manda y dice lo que es bien y lo que es mal. Y como ya dije, entre lo bueno, decidimos entre lo bueno y lo malo, eso está muy claro. Ahora, entre lo bueno a veces hay ciertas opciones y yo tengo que entonces mirar cómo voy a decidir en cada una de esas situaciones. Yo mencionaba por ejemplo, esta de qué carro voy a comprar, ¿no? Si eso es bueno, pues yo defino, ahí Dios me da la libertad. O, por ejemplo, ¿a qué culto voy? ¿Al de las 10 o al de las 6 de la tarde? ¿O al de las 8 o al de las 10? No sé, como sea que haya culto. Y entonces uno dice, ¿qué será? No, es que Dios me mostró. Pues sí, puede ser que haya momentos así tan especiales donde Dios dice, mire, vaya a tal culto porque te vas a encontrar con fulano y entonces vas a ministrarle. Eso son posibilidades. Sin embargo, si no hay nada extraordinario, usted puede definir si va al uno o al otro culto. Entonces son cosas buenas. Hay dos cosas buenas y usted define cuál es la que usted quiere y define eso responsablemente. Ahora, algunas cosas para definir la voluntad de Dios, tomar decisiones sabias y buenas en la vida. Vuelvo a repetir la palabra de Dios. Salmos 119, versículos 9 al 11 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede el hombre vivir éticamente bien como cristiano? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Estos son versículos que hablan de la ética cristiana y cómo nosotros podemos tomar decisiones éticas buenas, cristianas, que agradan a Dios. Yo leo ese versículo otra vez, es que son versículos con un poder tremendo. ¿Cómo puede el joven y el viejo también, ¿no? Esa es mi añadidura ahí, aunque eh, no es, no está ahí, pero vale la pena decirle a los viejos que también deben guardar puro su camino.
guardando su palabra. Ahí está claro. Con todo mi corazón te he buscado y no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Otra cosa que debemos de recordar es que para tomar decisiones sabias, el Espíritu nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos impulsa. Mire lo que dice Hechos capítulo 11 19. Perdón, 12, Hechos 11 12 dice, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Hay momentos cuando Dios sí nos muestra qué es lo que debemos hacer en nuestra vida para cumplir la misión de Dios. Más que todo es eso, no es una decisión acerca de lo bueno y lo malo, sino tiene que ver con una decisión relacionada con la misión de Dios, como también lo dice Hechos 13, versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, vemos aquí cuando el Espíritu Santo está impulsando, está muy relacionado con ministerio, con llevar a cabo la misión de Dios. Por eso el Espíritu Santo hoy, a veces nosotros pensamos que nos está empujando, yo no sé a qué cosas, pero es muy claro que el Espíritu Santo está guiando en el libro de los Hechos a mm, cumplir con la misión de Dios. Hay otra cita similar en Hechos capítulo 16 6 al 7. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y más adelante Pablo tiene una visión y ellos cruzan el mar para ir y llegar a Grecia y en primer lugar a Filipo. Es interesante, aquí el Espíritu frena, pero los está guiando hacia un punto donde dice, y ahora salten al otro lado, porque allí tengo una tarea para ustedes, pero no es una decisión moral, más bien es una decisión relacionada con la misión de Dios. Ahora, otra cosa que nos ayuda a tomar decisiones sabias, éticamente correcto, es el consejo de hermanos y hermanas en Cristo. Es bueno a veces hablar con otra gente y si estamos confundidos, si no estamos claros cuál es la voluntad de Dios, cómo debo comportarme en tal y cual situación, hablar con hermanos maduros en el Señor, poder recibir consejería es bueno porque eso nos ayuda a aclarar ideas, conceptos y además eso nos ayuda a rendir cuentas para que vivamos una vida éticamente que agrade a Dios. Em, Cuando hablamos de la voluntad de Dios, naturalmente hay todo otro paquete de otra cosa que considerar y esto tiene que ver con dirección divina para todo lo que tiene que ver con el ministerio, como ya lo he dicho, y aquí el libro de los Hechos pues nos da muchas indicaciones cómo él guió a gente, pero no tiene nada que ver con bueno, sí tiene que ver con lo moral en cualquiera de las situaciones que nosotros estemos viviendo tiene que ser considerada, esa tiene que ser nuestro enfoque, sea que Dios nos mande a visitar al vecino para compartirle el evangelio, nos mande a un país lejano, siempre y en cualquier lado debemos considerar la voluntad moral. ¿Cómo llegamos allá? Pues ahí Dios nos puede a ese lugar
ahí sí Dios nos puede guiar de diferente manera y el libro de los Hechos muestra que a veces fueron ángeles que mostraron por dónde debe caminar el apóstol o el líder o el creyente. A veces fueron circunstancias que llevaron a los creyentes a cierta situación y donde llegaban entonces predicaban el evangelio. En el caso de Pablo vemos que también visiones fueron indicadoras de qué decisión tomar para cumplir con la misión de Dios. Em, Ahí hay muchas maneras, en el libro de los Hechos hay un montón, hay como 70, alrededor de 70 instancias desde Pentecostés en las que la gente tomó ciertas decisiones eh, y que fueron decisiones como Dios guió a los creyentes para estar en cierto lugar para cumplir la misión de Dios. Ahora, eh, algo que yo quiero compartir con ustedes y que me parece muy importante eh, es cómo tomar decisiones éticas correctas, porque aquí hay algunos desafíos y aquí me ciño totalmente a lo que Thomas Schumacher, este teólogo que yo mencioné ya, un teólogo alemán, y ustedes se dan cuenta que este es uno de mis teólogos ahí. Tristemente no hay muchos libros en español. En inglés hay algunos, Thomas Schumacher, vale la pena buscarlos. Muchos están disponibles gratis para bajarlos en PDF, Thomas Schumacher. Y bueno, él propone y explica que toda decisión ética correcta debe considerar tres aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son esos tres aspectos fundamentales? Uno, el normativo. Segundo, el situacional. Y el tercero, existencial. Y yo quiero pues explicar qué es, de qué trata cada uno de esos aspectos. Primero, hablemos de decidir normativamente o basado en principios y valores. Ahora, cuando hablamos de estos tres aspectos, yo quiero que nos imaginemos un triángulo y ese triángulo está interconectado, así que esto no es solo una cosa y la otra la vemos aparte, sino estos tres elementos muchas veces tienen una dinámica muy interesante que hay que considerar para tomar decisiones éticas correctas. Las decisiones normativas están fundamentadas en valores y principios absolutos que provienen de la revelación de Dios en la Biblia. Esto no es nada nuevo, ya lo he dicho, pero es importante recalcarlo. No dependen de la situación o las emociones del momento, sino de la verdad objetiva de la palabra de Dios. En este sentido, el liderazgo ético requiere establecer límites claros y adherirse a principios inmutables, fundamentos en este aspecto normativo. La moral cristiana no es subjetiva ni relativa, se basa en la revelación divina. Por ejemplo, si dice no matarás, entonces la vida es algo muy valioso, es santo para Dios y esto no se negocia, no se puede medir y adaptarlo o bajarle a esa o no adulterarás, no cometer mm, o no adorar a otros dioses. Esos son fundamentos. Aquí no se negocia, no, aquí esto está
fijo. Y estos previenen además del carácter de Dios, quien es santo y justo. Los mandamientos de Dios no son para decir, oh, hoy valen y mañana no. Esos valen por siempre, para siempre, porque revelan el corazón de Dios y nosotros debemos considerarlos y aplicarlos a nuestra vida. La toma de decisiones debe estar entonces alineada con las enseñanzas de las Escrituras sin comprometer los principios fundamentales. Y aquí para nosotros los que predicamos, los que enseñamos, compartimos, y eso puede ser una madre con su hijo, los fundamentos normativos, la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Estos hay que predicarlos, hay que conocerlos, hay que masticarlos, mejor dicho, y también hay que modelarlos y, bueno, obedecerlos. La necesidad de normas y valores en la toma de decisiones. Toda comunidad humana necesita normas para su correcto funcionamiento. Aquellos que niegan a Dios tienen una teología, bueno, todos de alguna manera tienen alguna teología, alguna débil o falsa, pero como sea, entonces eh, cuando negamos a Dios y no aceptamos los 10 mandamientos, muchas veces para poder funcionar como sociedad o como comunidad, tenemos que inventarnos algunas reglas, porque si no nos vamos a matar. Y eso es lo que muchas veces está viéndose en el mundo. Cuando se rechaza a Dios, cada quien hace lo que se le da la gana y después nuestra vida es un desorden, la comunidad es un desorden. Si nosotros somos cristianos, sabemos aquí están los 10 mandamientos, esos nos mandan, regulan la manera como nos comportamos los unos con los otros, nos ayuda a entender qué es lo que agrada a Dios, cómo lo debemos adorar a Él. Eso es claro y hay que ser seguido. Nosotros somos guiados por esos mandamientos y nos dan orientación cuando se trata de tomar decisiones. Si estoy el mañana o cuando sea en el negocio y estoy a punto de firmar un contrato, pero si hay alguna trampita que puedo hacer para ganar un poco más, entonces, ¿cuál será la decisión que debo tomar? Bueno, los mandamientos, el concepto o el aspecto normativo nos lo dice claramente qué es lo que debemos hacer, porque debemos ser honestos, no robar y muchas otras cosas que alrededor de esa temática la Biblia nos enseña. Entonces tomamos claramente y fácilmente la decisión, yo no voy por este camino, aunque pierda un buen negocio, porque el otro sí está dispuesto a hacer alguna trampa. No, la normativa nos dice no, robarás o no mentirás o como sea que se aplique los 10 mandamientos y el sermón del monte en ese momento. Jesús reafirma la importancia de las normas morales y las profundiza llamando a la justicia del corazón. Él está diciéndonos una y otra vez que debemos considerar la escritura. Él mismo lo practicó así. Cuando él fue tentado por ejemplo, podemos leer esto en Mateo capítulo 4, él siempre respondió, escrito está. Él no empezó a hablar y discutir con el diablo a ver si sí, si no, a ver si llegaban a un acuerdo. No, porque él dijo, escrito está y ese es el camino que yo voy a agarrar. Y usted me puede ofrecer cualquier otra cosa, yo no la voy a aceptar. Yo voy a seguir ese camino porque escrito está. Entonces, sí. Vemos algo en el caso de Daniel. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey porque violaba los principios de la ley de Dios para los israelitas. Lo de la comida en el Nuevo Testamento no es un tema, pero
Lo que Daniel quería es honrar a Dios en todas las áreas de su vida y eso incluía no contaminarse con la comida del rey. Su decisión no se basó en una conveniencia, sino en la fidelidad a sus valores personales que estaban basados en el temor a Dios. Eso hoy para nosotros se aplica también. Un creyente en un ambiente de trabajo hostil a la fe cristiana debe mantenerse firme en sus convicciones sin comprometer sus principios éticos, porque él sigue las normas, los valores claros que Dios ha planteado. El otro aspecto es el aspecto según la situación. Por ahí una palabra que yo ni sé si existe en español, no la encontré, situativa, pero prefiero usar según la situación. En otras palabras, las decisiones según la situación implican discernir cómo aplicar los principios normativos en circunstancias específicas. No significa relativismo moral, sino la capacidad de entender las complejidades de la vida y aplicar la mejor solución sin violar la voluntad de Dios. De la ética normativa, podemos hablar de la ética normativa a la ética según la situación. En otras palabras, la ética normativa proporciona un marco de principios universales, nos da un marco, una referencia, pero su aplicación en la vida real requiere de un enfoque situacional. La ética situacional no rechaza los valores absolutos para nada, sino que los adapta a circunstancias concretas. Me explico. En primera de Timoteo capítulo 5, 1 al 2 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Esto habla del trato con el prójimo y con las diferentes edades. Aquí hay algo claro, que nos debemos amar los unos a los otros, que debemos vivir en pureza. Esas son normativas. ¿Cómo vamos a aplicar eso en nuestro diario vivir y en el tejemaneje de nuestras relaciones? Pues aquí Pablo está diciendo, eso se practica de la siguiente manera en su contexto como pastor ahí en esa iglesia local. No reprendas con dureza al anciano. Esto no es un mandamiento, bueno, así descrito, pero es un mandamiento aplicado que revela el respeto al anciano y el amor hacia el prójimo. En cuanto a las jóvenes o los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. La aplicación de principios éticos entonces requiere de discernimiento de la situación y conocimiento de las personas involucradas. Yo, algo que si hoy están mirando también pastores aquí, esta enseñanza, a veces yo digo, hey, yo puedo recordar una cuando hace años, y joven y bonito, iba a la librería a comprar libros para que fuesen después vendidos en la iglesia, ofreciéndolos en la iglesia para que la gente leyera libros. Entonces yo iba personalmente a la librería a escoger los libros que íbamos a estar ofreciendo, pero por el tema de los negocios y los temas de la administración y todo el papeleo, era necesario llevar a la secretaria
para ir a la librería. Sin embargo, yo no iba con ella solo. Yo le pedí a mi esposa que fuera con nosotros para que no diera yo la impresión de que pues ahí está ocurriendo algo raro o indebido. Entonces, agarra uno el aspecto normativo y después uno piensa en esta situación, ¿cómo lo voy a aplicar? Pues entonces yo no voy solo, yo me voy a cuidar de que ni me exponga la posibilidad de ser malinterpretado o de tomar una decisión que después yo lamente tremendamente. Entonces, una norma yo la aplico a la situación. Entonces, por eso estamos hablando de del aspecto según la situación. ¿Cómo voy a aplicar ese mandamiento en esta situación? Ahora, hay algo muy interesante en cuanto a los mandamientos, un aspecto adicional, los conflictos éticos y la jerarquía de valores. Esto también hay que reconocer y bueno, hay gente que le pregunta a uno esto y creo que hay que hablar de esto. Uno de los desafíos en la ética situacional o según la situación es cuando dos valores entran en conflicto, lo que en la teología católica se denomina colisión de deberes. Y me explico en aquí. La mentira para salvar vidas, por ejemplo. Em, las parteras hebreas en Éxodo capítulo 1 15 al 21, ellas mintieron al faraón para salvar los bebés varones de Israel. No sé si usted ha leído esos versículos, pero uno dice, hey, esas mujeres mintieron y Dios las reconoció y las bendijo. Y uno dice, ay, pero mintieron. Pero si no hubieran mentido, hubieran matado a bebés. Entonces aquí vemos que aunque mentir es generalmente incorrecto, la prioridad en esta situación era proteger vidas humanas y aquí nosotros vemos que la vida humana está por encima de la mentira, el no mentir. Entonces uno puede estar en una situación de esas bien complicada. Yo sé que ahora van a generarse un montón de preguntas alrededor de esta temática, pero es una temática que nosotros tenemos que abordar de una u otra manera. Y hay muchas situaciones donde uno ya sabe que si digo la verdad, no solamente pues puede ser que me salve yo, pero de eso mi verdad puede llegar y matar a otros. Eh, bueno, Rahab y los espías, otra ahí en Josué capítulo 2, Rahab mintió para proteger a los espías israelitas, aunque la mentira es moralmente incorrecta. En este caso, su acción salvó vidas y contribuyó al propósito de Dios. Un líder cristiano en un país donde hay persecución podría enfrentarse a dilemas éticos similares, como proteger a creyentes en riesgo, aunque eso implique desobedecer leyes injustas. El ejemplo del sábado. Jesús permite que sus discípulos cosechen espigas en sábado porque el bienestar humano es más importante que la observancia estricta de la ley. Un líder debe evitar aplicar reglas de manera inflexible, legalistas, cuando esto perjudica a las personas. Por ejemplo, si una iglesia prohíbe ciertas prácticas por tradición, pero esto impide ayudar a los necesitados, es necesario reconsiderar la aplicación de la norma. Entonces aquí vemos que hay algunos momentos cuando vamos a tener un conflicto y vamos a tener que analizarlo bien. Ahora, esto no es para decir, no, es que yo creí que eso era, mejor dicho, mentir era
o decir la verdad era lo mejor, pero porque me convienes a mí. No, estoy mirando cómo salvarle la vida a otros y ver cómo los planes de Dios son avanzados. Em, eh, bueno, y miremos lo último del tiempo, pues nos está otra vez ganando aquí, pero el tercer aspecto es la decisión basada en el aspecto existencial o decidir existencialmente desde el corazón y la conciencia. Hay un tercer aspecto cuando estamos tomando decisiones éticas que hay que considerar y es la conciencia nuestra. Es cómo está nuestro corazón en esta situación. Yo no puedo violar mi conciencia, tengo que seguir lo que ésta está diciéndome, como dice 1 Timoteo capítulo 1, que algunos no cuidaron su conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Mejor dicho, porque no le escucharon a su corazón, y ojalá que la conciencia esté pues marcada por la normatividad de la palabra de Dios y nos hace más sensible a las cosas de Dios. Y entonces cuando la conciencia empieza a decirnos, por ahí no es, debemos ponerle atención y tomar decisiones éticamente correctas en vez de violar esa fuerza que hay en nosotros por hacer el bien y entonces llegar y sí, tomar las decisiones correctas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, aquí vemos que el corazón puro, una buena conciencia es un motor que nos ayuda a tomar buenas decisiones. En Romanos capítulo 13:5 dice, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo de la ley y lo que ésta implica si se viola, sino también por causa de la conciencia. Entonces a la conciencia también le debemos poner atención. Entonces sí hay una relación entre la ética y la conciencia. La ética cristiana no se basa únicamente en el conocimiento externo de normas, sino también en una transformación interna que guía la conciencia y que nos ayuda a tomar buenas decisiones. David oró en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solamente busca el perdón, sino una transformación interior que le ayuda a tomar decisiones éticas correctas. Jesús confrontando a los fariseos allí en Mateo 23, 27 al 28, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué manera de predicar, ¿no? Así también ustedes que por fuera parecen justos a los hombres, parece que todo está bien, pero por dentro están llenos de hipocresía y de inequidad. Y claro, eso los lleva a tomar decisiones incorrectas éticamente, pues dudables. Entonces Jesús critica a los fariseos aquí por parecer justos externamente, pero tener corazones llenos de hipocresía. No conocían la palabra de Dios, la normativa, no la interpretaban correctamente, no tenían sabiduría para aplicar la verdad de Dios. Por eso también acusaban a Jesús por sanar el día de descanso y además buscaban satisfacer sus propios intereses, así tomaban decisiones incorrectas. En este caso, los fariseos vemos cómo
estos tres aspectos para tomar decisiones éticas empiezan a estar interconectados, entrelazados. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Bueno, espero que esto les haya ayudado. eh, y que esto ayude a tomar decisiones éticas correctas, pero es importante que nosotros entendamos que hay que discernir cuál es la voluntad de Dios y ver cómo la aplicamos en cada una de las situaciones de acuerdo a lo que también nos dicta el corazón transformado para que al final nosotros estemos honrando a Dios y naturalmente nos vamos a beneficiar nosotros si vivimos una vida éticamente correcta, cristiana, una ética cristiana basada en la palabra de Dios. Muy bien, Pastor Pablo, muchísimas gracias. Muy buena, muy bueno. Pues en tan poco tiempo abarcaste bastante y aquí tenemos con nosotros a los pastores Arturo y Pastor Humberto. Cuéntenos. No, muy amplio, muy claro. Este, y yo no sé si me estoy adelantando para mañana o pasado mañana, pero eh, una de las cosas al principio que hablaste de la voluntad de Dios es el hecho de que individualmente Dios nos da a conocer su voluntad. En alguna de las cartas Pablo habla y dice, yo, Pablo, en unas cartas dice, siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, somos pastores o somos lo que somos no por voluntad nuestra, sino por la voluntad de Dios, pero eh, no es una voluntad impuesta en el sentido que somos forzados. Nosotros decidimos cumplir esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa voluntad no siempre tiene caminos florecientes o caminos fáciles. A veces la vida de Pablo lo muestra, fue un camino difícil para él, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Eh, el aspecto de la voluntad soberana de Dios y de la voluntad en la cual es expresada en la Biblia como el deseo de Dios, en la cual requiere nuestra respuesta al deseo de Dios. Por ejemplo, en Pedro dice que Dios no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, no todos están viniendo al arrepentimiento. Entonces ya esa voluntad de Dios se cumple dependiendo de la respuesta del ser humano. Por último, en cuanto a la voluntad moral de Dios, quisiera yo hacer una propuesta de que la pudiésemos ver también un poquito más allá de lo moral y lo veamos desde el punto de vista de el establecimiento del reino de Dios. Cuando yo obedezco, cuando yo cumplo la voluntad de Dios en el trato personal con otras personas, si lo hago con ira o robo o cometo adulterio o cualquiera de esas, violo cualquiera de esas situaciones, estoy dando lugar al enemigo, a los poderes de este mundo, a que sigan predominando y sigan dominando. Cuando yo rehuso esas cosas y me guío por la voluntad de Dios, es una victoria para el reino de Dios. Si yo rechazo la tentación del adulterio, si yo rechazo el robar, si yo rechazo el enojarme y el maldecir a mi hermano, es una victoria en el reino de Dios. Y el reino de Dios está siendo establecido a través de mi vida. No es solamente el reino de Dios establecido, no solamente a través de echar fuera demonios o de sanar enfermos, que todo eso es necesario y todo eso es dentro de Dios.
pero en nuestra vida personal, en la forma que vivimos, si cumplimos la voluntad de Dios en nuestro corazón y no cedemos a la tentación de egoísmo, de celo, de ira que el enemigo nos puesta, o la carne, estamos entonces estableciendo una victoria para el reino de Dios en este mundo, que quizás no Mm, vemos un resultado, un impacto sensacional inmediatamente, pero poco a poco vamos estableciendo y ganando terreno para el reino de Dios. Entonces, esa es una mm. perspectiva que me gusta Ajá. más verlo desde ese punto de vista y no solamente como algo, bueno, soy una persona moral, yo me comporto de acuerdo a la moralidad, no. Eh, Me gusta, a mí en lo personal, me gusta verlo más desde el punto de vista, es una victoria para el reino de Dios. Claro que sí, siempre reflejar el reino va a dar testimonio de que hay un Dios bueno y que está presente. Entonces es una perspectiva muy útil y más trascendente que solamente buscar como que yo quede bien, porque finalmente queda bien es Dios y el reino y todo, Sí. siendo consistente en mi comportamiento con los valores que yo predico, que yo profeso, que yo proclamo, pues gloria a Dios. Esta conversación me trajo de todos modos muchísimas preguntas y como algunas cosas que quisiera conversar aquí, aprovechando la experiencia, el liderazgo y todo esto. La voluntad de Dios, sin lugar a dudas, es un tema súper práctico, pero que tiene todos estos fundamentos teológicos y filosóficos que son necesarios para que se vuelva en la práctica algo sólido, algo real. Pero digamos, pueden los papás, ¿cómo pueden tomar los papás estos temas para ayudar a sus hijos a entrenarse y aprender a tomar decisiones en la voluntad de Dios? ¿Es posible ser entrenado en esto? ¿Cómo afectaría esto el discipulado? Imagínense que alguien se convierte a Cristo y toda su vida ha hecho las peores decisiones, su sistema moral y su sistema de prioridades y todos sus sistemas de decisión, pues nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser entrenado en la práctica? Porque pues claro, le podemos dar el libro de Tomás y decirle, vea, ojo con estos tres lineamientos, pero yo no creo que solo desde el conocimiento hacer la voluntad de Dios sea algo que va a resultar bueno. Clave lo fundamental. Esta clase da unos parámetros buenísimos, pero a la hora de criar hijos o hacer discípulos, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Qué se les ocurre? Ustedes que son padres y discipuladores. Bueno, el versículo que leíamos al principio, Romanos 12:2, ahí dice que nosotros debemos ser transformados en nuestra manera de pensar y esa transformación viene por la palabra de Dios, ¿no? Eso no hay, porque no hay otra transformación sin la palabra de Dios. Porque ella nos da el norte, ella nos da también la fuerza, es que la palabra de Dios misma da la fuerza. Entonces, cuando se trata de los hijos, yo creo que hay que enseñarles los mandamientos. Ahora, eso no es una clase número 51, eso es la vida donde uno va compartiendo estos mandamientos y estos parámetros que pertenecen al reino de Dios y que de hecho arman el ambiente en el reino. Son la manifestación del corazón de Dios y se hablan en la casa. Yo recuerdo una vez llegó una de nuestras hijas y alguien le robó el lapicito o alguna cosa recién que se le regaló y ella estaba tan, mejor dicho, enamorada de ese lapicito, lo que fue. Y se lo robaron y todo. Y claro, en ese momento cuando yo escucho eso, yo pensé también, yo voy al colegio y voy a darle duro a ese que le robó y le hizo daño a mi hija. Pero inmediatamente uno recuerda en ese proceso, oye, Dios quiere que yo perdone, Dios quiere que yo ame aún al enemigo.
Entonces uno llega y en ese proceso de la convivencia, uno va aplicando la palabra de Dios y uno dice, no, vamos a perdonar aunque nos duele y yo quisiera humanamente darle en la cara al otro, pero la palabra de Dios dice, la normatividad dice esto y en esta situación vamos a ir una milla más y vamos a perdonar y entonces oramos juntos, ¿no es cierto? Porque también al final de cuentas, si yo le voy y le doy duro al otro porque me hizo daño, entonces mi conciencia va a verse afectada porque mi conciencia sí me llama a que yo perdone. Entonces, Romanos 12 finalmente reúne, yo creo que un consejo muy claro para que nosotros podamos cultivar un ambiente en la familia y yo creo que también en la iglesia, un ambiente que refleja el reino de Dios. Ahora, aquí se desglosa esto, la normatividad, el aspecto situacional y también el aspecto de la conciencia. Pero en la práctica eso va como todo así y a veces lo hacemos muy inconscientemente. Sin embargo, es bueno tener a veces eso como desglosado para en algunos casos entenderlo mejor y poder proceder con sabiduría y con entendimiento. Eso es lo que yo personalmente creo, porque la vida cristiana es muy natural y no es cosa de cursos, aunque curso es bueno porque nos ayuda a entender cosas, pero en la vida diaria vamos hablando. Deuteronomio nos dice, hey, en la casa hablen de los principios de Dios, ¿no es cierto? Enséñenle eso. Pero, no, pero enseñar no es solamente la teoría para decir, uy, pasó el examen, check, lo sabes. Pero sí lo enseñamos para ver cómo eso se involucra, se mete en el tejemaneje de la vida. Y yo añadiría, en la enseñanza se vive, se modela, se habla, pero mucho del hablar yo creo que es cuando damos testimonio, cuando a veces hay conversaciones y dice, oh, sí, me acuerdo cuando me pasó esto, tuve la opción de hacer esto, pero decidí hacer esto. Y todo eso yo creo que cobra mucha vida en el poder del testimonio. Cuando ellos escuchan, wow, es una gran historia y entonces ellos nunca se les va a olvidar la historia y cuando no se les olvida la historia, sean hijos o sean ovejas en el discipulado, van a recordar al principio por la historia. Yo creo que Dios sí nos enseña. Y pues, ¿qué es lo que vemos en la Biblia cuando nombraste a las parteras? Uno recuerda la historia de las parteras y ahí refleja un principio ético del que estabas tú hablando. Sí, entonces, que no se nos olvide de contar las historias. Lo que han dicho, un resumen de esto es la vida y el ejemplo que damos a nuestros hijos y a aquellos que estamos discipulando. Pablo dijo, lo que habéis visto y oído de mí, esto haced. Ahora, eh, en, como todos nosotros, nuestros hijos van a cometer errores. Es cómo los vamos a enseñar, les vamos a gritar, les vamos a nombrar cosas que no debemos, o los vamos a sentar y vamos a decir, mira esto y esto y esto. Es enseñarlos con paciencia, pero siempre dando el ejemplo con nuestra propia vida. Ahora, la familia es un buen ejemplo porque ahí vivimos juntos. Ahora, a nivel de iglesia es donde a veces el tema de culto como hoy lo tenemos, que venimos es como a sentarnos ahí, escuchar y nos vamos. A veces falta la interacción, ¿cierto? Entonces llenamos nuestra cabeza, pero después cada quien anda por su lado y no hay esa interacción que nos ayuda a aprender los unos de los otros, a familiarizarnos mutuamente, recordarnos, exhortarnos los unos a los otros de una manera más dinámica para vivir de tal manera como a Dios le agrada. Entonces a veces estamos sí separando eso y por eso pues tenemos cultos, pero no tenemos transformación.
porque no hay la comunión de los unos para con los otros. La primera iglesia en Hechos capítulo 2, nosotros vemos, ellos comían juntos, celebraban las cenas juntos, había alguien en necesidad, se ayudaban juntos. Entonces, en esa comunión es que había la manifestación del reino de Dios, había buen ambiente. ¿Quién era glorificado? Dios, los mandamientos de Dios se cumplían. Ahora, el que no cumplió los mandamientos, ahí Ananías y Zafiras, pues la historia ahí, si no la conoce, léala. Es un poco drástica, pero oye, dolorosa. ¿Pero por qué? Porque ellos hicieron su cosa a su manera y eso sí, naturalmente les hizo daño. Pero ¿a dónde voy yo? Que la comunidad sí importa. Por eso aquellos que solamente piensan que con cursos vía online o viendo el culto vía Facebook o YouTube ya tienen todo, entonces olvídelo. Eso es en la comunidad que nosotros nos estamos apoyando a vivir una vida que marca la diferencia. Por eso, Hebreos 11, bueno, 25 dice que algunos dejaron de congregarse, pero ese no es el punto. El punto es en lo que viene antes, en el 24, donde nosotros nos reunimos y buscamos cómo animarnos los unos a los otros. Y eso lo podemos hacer cuando nos reunimos, no cuando cada quien aprende por allá y por acá. Pues eso es bonito y es necesario, pero no es suficiente. Ajá, entonces sí podemos ser entrenados en la voluntad de Dios, pero eso incluye convivencia y comunidad. O sea, ese es como el resumen acá de lo que hemos escuchado. Y claro, cada cual también es responsable. Algunos no, si no quieren estar en comunidad, pues cómo van a ser bendecidos con el tema de discernir la mejor voluntad de Dios para sus vidas cuando no hay con quién validar, con quién rozarse, etcétera, etcétera. Y bueno, una cosa más que quería señalar hablando de las parteras y de las reglas versus el bienestar personal, que lo mencionaste, es qué debo tener en mi vida para poder discernir cuándo es que me voy a apartar de lo normativo porque hay un principio mayor o más grande. En el caso de las parteras, pues proteger la vida, el derecho a la vida y la vida en sí misma es básicamente un valor indudablemente bien ilustrado, pero habrá algunos otros más que tengan que ver así de claro como ese valor que me ayude a entender que a veces debo apartarme de lo normativo. Y bueno, Jesús y el día de reposo cuando dijo, bueno, si van a morir por guardar un día, es mejor vivir que guardarlo. Y eso, la vida como valor, ¿no? ¿Qué otros valores? Y digamos, yo quisiera es proponer si hay un sistema de pensamiento, porque pues esto se puede presentar en tantas diversas maneras que yo creo que no acabaríamos aquí dando ejemplos. Pero hay un sistema que me ayude a eso. Yo no creo, aunque hay, digamos, momentos donde uno va a vivir una tensión entre lo uno y lo otro. Eso no va a ser tan fácil siempre y decir, bueno, aquí check, 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 y entonces yo hago esto. Yo he escuchado y también situaciones donde hemos estado en situaciones donde hay persecución. Y entonces cuando hay persecución y pensar bueno, pueden meter al hermano a la cárcel solamente por una cosa, por decir yo la verdad. Entonces, ¿a quién voy a traicionar? ¿A los que están persiguiendo a mi hermano o a mi hermano? Entonces, pero otra vez son situaciones donde uno a veces tiene que definir pero yo veo más peligro es en que alguien escuche esto y lo use para sus propios deseos. Porque nosotros somos malos y siempre lo buscamos es para mí, para yo y no sé qué. Pero el tema aquí no es cuando uno está, como se dice, mirando a ver cómo saca ese negocio, si es con una mentirita que lo saca para adelante porque lo necesita para darle comer al hijo. Entonces uno llega y dice, hey, 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 cuídese ahí. Entonces, esto no es por ahí. Yo creo que esas situaciones son más bien
situaciones que no ocurren todos los días, por lo menos en nuestro medio. Hay situaciones posiblemente en China, en Afganistán, en India, donde esas cosas pueden ocurrir más frecuentemente, donde hay persecución, donde hay situaciones como en el caso del faraón, matando a todos los niños, ¿cierto? Entonces, bueno, yo no sé, yo diría que, por ejemplo, una mujer que está embarazada y dice, no, todas las embarazadas tienen que abortar. Si ella dice, no, yo no estoy embarazada, ahora pueden hacer el examen o lo que sea, pero si ella con solamente decir no estoy embarazada y la dejan pasar, a la larga está bien. Entonces, pero esto no es una situación va a ocurrir todos los días y seguro que va a ser muy interesante porque esa tensión sí la vamos a vivir. Ahí que Dios nos ayude. Hay algo que quisiera solamente hacer el comentario. Hay preguntas. En el caso de Rahab, la pregunta sería, bueno, ¿era creyente ella en el Señor en ese momento, en ese tiempo? Era parte de los cananitas, de Jericó. Ahora, lo que hizo ella, posiblemente creyó en el Señor al protegerlos, pero todavía ella no era, no sabemos si había entregado su vida por completo a Dios o no. En cuanto a las parteras, a mí me parece que hay más que una mentira, un poquito de decepción o de engaño, porque yo creo que dijeron parte de la verdad, pero no dijeron todo. Que sí, las hebreas eran más fuertes y no necesitaban tanta ayuda, pero no, las parteras no dijeron todo lo que tenían que decir. Otra ocasión en que, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Samuel, ve con Jesse y para que vas a orar o para señalar al siguiente rey? Y Samuel tiene miedo, dice, pero es que si se da cuenta Saúl me va a ir mal. Dijo, no, simplemente si te preguntan, diles que vas a ofrecer me vas a ofrecer un sacrificio e invita a Jesse, o ¿cómo se llama el papá de David? Isaí. Isaí, para que te acompañe a ofrecer el sacrificio. Y eso fue lo que hizo Samuel, aunque no mintió, porque eso fue lo que dijo él. El Señor me dijo que viniera para ofrecer un sacrificio y eso es lo que voy a hacer. Pero no les dijo la otra parte de el rey que iba a hacer. Entonces, hay preguntas que surgen y que a veces estamos un poquito de un lado o de otro y que sí tenemos que, sobre todo, qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros y discernir las cosas, porque no, como dijiste, o como han dicho, no todos vamos a experimentar lo mismo o la misma situación, va a ser diferente. Y algo que mencionaste al principio, Pablo, es discernir la voluntad de Dios. Claro, yo creo que para completar o redondear esto, sí, hay una situación, pero está enmarcada dentro de unos principios que estamos aprendiendo, que estamos caminando, y una conciencia que también nos está ayudando, una voz del Espíritu que nos está guiando, y en ese sentido sabremos qué hacer, o sea, Dios nos dará la gracia para saber qué hacer en ese momento preciso. Sin embargo, ayuda a un sistema de pensamiento, un sistema, por ejemplo, ese modelo de Efesios 5 y 6, primero Dios, luego la familia, luego como mi salud, las relaciones interpersonales, el ministerio, como que tener un sistema de prioridades también me ayuda a discernir la voluntad de Dios y entrenarme en él y verlo modelado, le da mucha poder a la vida diaria en este tema tan interesante e importante. Muchísimas gracias, Pastor Pablo, Pastor Humberto, Pastor Arturo, por los aportes realmente y la conversación muy, muy buena y nos deja para seguir pensando y sobre todo recordar
que es el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad y que nos enseña qué decir y qué hacer cuando necesitemos. Entonces, sin más ni más, solamente me queda decirles que nos sigan en este canal, póngale un me gusta, comparta estas enseñanzas y ayúdenos a propagar todas estas enseñanzas a través de todo el mundo hispano. También recordemos, visítenos en la página web, puede hacer sus donaciones conforme a lo que Dios le ponga en su corazón para apoyarnos con esta gran obra. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.